He conseguido dos SAIs exactamente iguales. Estaban preparados para tirarlos a la basura. Los dos tenían el mismo problema, las baterías estaban sin carga y en muy malas condiciones. Y ponerle dos baterías a cada uno de ellos pues como que no interesa, por lo que he decidido hacer con ellos un transformador de aislamiento para el taller. Utilizaré la caja, que tiene un buen tamaño para lo que tengo en mente, las conexiones traseras, el ventilador, el fusible térmico, etc. Aparte de la misma caja y después de abrirla, lo que más me interesa son los dos transformadores. Los transformadores tienen un buen tamaño, por lo que aguantarán una buena potencia. Para verlos con más detalle, continúo quitando todos los cables y conexiones. Como he dicho, lo que más me interesa son los dos transformadores, por lo que toca desmontarlos a ver en qué condiciones se encuentran y si pueden servirme para el proyecto del transformador de aislamiento. Y tras desmontarlos, puedo ver que son dos buenos transformadores. Seguro que dan una buena potencia si me valen para lo que los voy a utilizar. Como ya vimos en otro vídeo anterior, después de averiguar y aislar el bobinado primario y secundario del transformador, ponerles terminales para poder trabajar mejor con ellos sin que se rompan las conexiones, saber los diferentes voltajes, etc. Los transformadores están listos para poder funcionar y ser usados para el proyecto del transformador de aislamiento que pretendo realizar. En la parte trasera de cada una de las cajas tienen tres bases de enchufe. Le quitaré una de las bases que tiene independiente a cada una de las dos cajas. Corto y quito algunos de los nervios de la caja que me estorban para poder poner los dos transformadores. Y añadiré unos tornillos que me servirán de soporte para uno de los transformadores. Instalo uno de los transformadores en el sitio donde estaba de origen y el otro justo a continuación, incluso usando alguno de los anclajes del otro, además de los dos tornillos largos con tuerca que puse anteriormente y que sirven de sujeción a este último. Y todo sin olvidar poner una toma de tierra en uno de los tornillos, por si por un caso dado se derivase alguno de los dos transformadores. Este es el circuito básico de un transformador de aislamiento. Luego cada uno puede poner los achirrusques y cosas que quiera. El circuito consiste en dos transformadores iguales, con el primario de la tensión de red y un secundario que de una tensión cualquiera. Ahora uniremos los dos secundarios y ya tendremos el transformador de aislamiento listo. En la salida del segundo transformador ya tendremos la tensión de red, pero ahora aislados de la red eléctrica, y ya podremos trabajar sin peligro de recibir una descarga eléctrica. Cuidado, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si tocamos cualquiera de los dos terminales de salida del transformador independientemente, no pasará nada, pero si tocamos los dos simultáneamente a la vez, entonces sí recibiremos una buena descarga eléctrica. Aquí ya podéis ver el frontal como ya está mecanizado. He conservado el pulsador original e he añadido las dos bases de enchufe que quité de la parte trasera de las dos cajas. Además de abrir otros huecos para los diferentes materiales que van a ir en el frontal de la caja. Un interruptor luminoso con dos bornas para bananas. Dos escalas donde irán dos reguladores de voltaje de corriente alterna. Una toma de tierra directa por si es necesaria en algún momento. Un interruptor que mandará el voltaje de salida en corriente alterna de los enchufes hasta la fuente de alimentación interna de alto voltaje, para tener una salida de voltaje continua regulable.
2 voltímetros amperímetros digitales en corriente alterna, además de otros interruptores luminosos de control y algún que otro LED de señalización ya preparados para 12 voltios. Sobre cada uno de los transformadores pongo 2 portalámparas recuperados de viejos microondas, que me servirán de carga para que regulen sin brusquedad los reguladores de voltaje en alterna. Un relé de 230 voltios de 2 circuitos que servirá de interruptor general que se activará con el interruptor pulsador del frontal de la caja. Una pequeña fuente de alimentación de 12 voltios DC, recuperada de algún alimentador viejo. Otro relé de 3 circuitos que servirá para conmutar la salida de voltaje aislado de red. En una posición saldrá el voltaje aislado directamente del transformador y en la otra posición a través del regulador de voltaje. Empezaré el montaje por el conexionado del relé principal de red. Este primer relé de 230 voltios recibirá la tensión directa de la red a través de 2 de sus contactos. Este será activado a través del interruptor pulsador del frontal de la caja. Al quedar activado dejará pasar el voltaje de red al circuito del transformador y en caso contrario todo el montaje quedará aislado totalmente de la línea eléctrica. Tras conexionar e instalar el relé en su lugar, quedan solo 2 cables que son la salida para los diferentes circuitos que se alimenten a 230 voltios. Los 2 cables que salen del relé los conecto en la clema del primario del primer transformador. Esa misma clema me servirá más adelante para conectar algunos circuitos más, como puede ser por ejemplo la fuente de alimentación. Realizo una primera prueba para verificar si se activa y desactiva el relé principal con el interruptor. Puede verse el encendido del LED que incorpora este relé, lo mismo que el ruido característico del relé al activarse y desactivarse. A continuación, uno los 2 secundarios de los 2 transformadores, con cables de una sección de 2,5 milímetros. En la clema del primario del primer transformador conecto el primario de la fuente de alimentación que proporciona los 12 voltios en continua para la alimentación de otras partes del montaje, como son los LED y los medidores digitales, estos últimos los cuales están modificados para que funcionen en corriente continua. Verifico que cuando pulsamos el interruptor frontal de la caja, a la clema llegan los 230 voltios de red después de pasar por el relé, y que la fuente entrega los 12 voltios en corriente continua. Esta es la pequeña fuente básica que servirá para la conversión a corriente continua y podrá rectificar hasta un voltaje de más de 400 voltios en corriente alterna. En los laterales de la caja he preparado unos pequeños canales para que los cables vayan ordenados y el montaje quede más limpio. Por estos canales los cables irán ordenados y aprovechando algunos de los taladros que ya tiene la caja y con unos trozos de plástico, estos quedarán sujetos sin posibilidad de salirse por ninguno de ellos. Y en la clema del primario del segundo transformador conecto 2 cables que son la salida de 230 voltios, pero esta vez ya aislados de red. En principio este sería el montaje ya terminado del transformador de aislamiento.
partir de aquí ya cada uno puede complicar el montaje como quiera y a su gusto. En mi caso, añadiendo voltímetros y amperímetros para el control del voltaje y la corriente. Reguladores de voltaje en alterna que simulen algo parecido a un variab, por si en algún momento necesitáis un voltaje en alterna inferior al de la red. Y una fuente para rectificar el voltaje de salida en alterna, por si necesitamos un alto voltaje en continua. Un pequeño regulador para convertir los 12 voltios a 5, para la alimentación de los voltímetros, los cuales he modificado para que puedan funcionar y medir desde 0 a 500 voltios en alterna, ya que de fábrica no pueden medir por debajo de los 60 voltios. Pero esa modificación ya la veremos en otro vídeo. Lo que no he podido es modificarlos para que midan por debajo de 1 amperio. Pues con esto el montaje del transformador de aislamiento ya está terminado y funcionando. Como veis está terminado, ahora explicaré un poco el funcionamiento del mismo. Al pulsar el interruptor general verificamos el encendido con un diodo LED y principalmente a través del encendido de los medidores digitales. Este primer medidor me indica el voltaje de red y el consumo que puede haber en la primera base de enchufe. En esta primera base conectaremos cualquier carga hasta un máximo de 2000 vatios. En este caso, para la prueba utilizaré una bombilla. Activo el primer interruptor luminoso con el que puedo ver que este circuito está conectado. Y con el regulador de voltaje en alterna regulo la salida de esta primera base de enchufe. Este segundo medidor me indica el voltaje que hay en la salida del transformador de aislamiento y el consumo de la carga que puede haber en la segunda toma de enchufe. A través de un interruptor de 3 posiciones puedo controlar la salida del voltaje del transformador de aislamiento. En una posición puedo mandar el voltaje de salida del transformador de aislamiento directamente a la base de enchufe sin pasar por el regulador de voltaje. Y en la otra posición del interruptor mandar el voltaje de salida del transformador, pero ahora a través del regulador. En la parte de abajo he puesto un interruptor y 2 LED, un LED debajo de cada base de enchufe. Cada LED me indica de dónde estoy cogiendo el voltaje de salida que voy a mandar a la fuente interna de alto voltaje. Este interruptor controla un relé, el cual manda el voltaje de salida que pueda haber según la base de enchufe a la fuente de alimentación interna de alto voltaje. Y a través de esa fuente convertir ese voltaje en alterna en un voltaje de alta tensión, pero ahora en continuo. De esta forma, y según la carga que conecte en las bornas de continua, puedo conseguir un voltaje regulable entre 40 y 335 voltios. Y ya por último, solo falta poner las etiquetas que indican para qué sirve cada uno de los controles. Esto le da una mejor terminación, además de una mejor apariencia.